Bueno, ahora estamos grabando. Sobre el mismo caso que nos tocó ver la demanda, nosotros ahora tenemos que transportarnos y transformarnos de demandante ahora a ser demandado. Los escritos que debieran venir a continuación son dos, po. Uno que podría ser, dependiendo lo que aparezca y nos encontremos nosotros en la demanda, podría ser un escrito poniendo excepciones dilatorias o poniendo excepciones perentorias o simples alegaciones o derechamente contestar la demanda. Todo eso va a depender de el contenido de la demanda y en base al análisis que nosotros debiéramos hacer sobre la demanda. Y por lo mismo, antes de ver lo que podemos hacer, quería preguntarle a ustedes si obviamente estudiaron juicio ordinario de mayor cuantía y estudiaron las excepciones dilatorias y excepciones perentorias, ¿no? Esa es la primera pregunta que le hago. Sí, profe. Ya. ¿Y les tocó hacer algún escrito de excepciones o quedó así todo como en la parte teórica, ¿no? Al menos en mi módulo fue pura teoría. Ya. Yo creo que los demás igual, ¿no? Sí, los módulos fue así. Ya. Bueno, ustedes ya saben cómo se hace una demanda. Ahora tendríamos que pasar a la parte del demandado. Yo les voy a compartir la pantalla y mostrarle un poquito para que tengamos esto presente antes de comenzar a trabajar lo que viene a continuación. A ver, las excepciones dilatorias, ustedes tienen claro que son aquellas que tienen por objeto corregir vicios del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Ya, ese es como el concepto de memoria, que uno siempre se lo aprende, pero es verdad, pues, o sea, el concepto está muy bien hecho porque nos explica cuál es el objeto. Generalmente uno tiene que escribir algo en base al objeto, en derecho. Ahí estamos en derecho nosotros. ¿Qué es lo que busca eso? Y se fijan acá, estas son, entre comillas, apareciera que fueran taxativas, las del 303, porque dice solo son admisibles, y ahí te enumera un catálogo de excepciones dilatorias. Pero la número 6, que en el fondo da el concepto de excepción dilatoria, nos abre la puerta para que encontremos excepciones dilatorias más allá de estos números del 1 al 5. Por lo tanto, uno podría encontrar otras excepciones dilatorias fuera de las que están acá, porque no son taxativas. Eso hay que tenerlo claro. Estoy explicando, haciendo un pequeño repaso de qué son las excepciones dilatorias para que después puedan hacer el escrito. Esto, todo lo que estoy diciendo es en forma teórica. Ahora, en cuanto a la forma de tramitación o de presentación de la excepción dilatoria, esto que ustedes lo estudiaron y seguramente se lo aprendieron, no tiene ninguna complejidad. Las excepciones dilatorias, las comunes, la no, la anómala, ni la mixta, la excepción dilatoria, la del 303, deben oponerse todas en un mismo escrito. Ya, eso es lo primero que tienen que saber. Por lo tanto, si vamos a poner excepciones dilatorias, tiene que ser solo en un escrito. Y dentro del término de emplazamiento, bueno, el término de emplazamiento no lo podemos hacer el trabajo nosotros, pero sí ya tenemos claro que deben ser todas en un mismo escrito. Por lo tanto, si son 1, 2, 3, 4, 5, 8, da lo mismo, todas tienen que ser presentadas en un mismo escrito. Fíjense esta norma, que interesante a propósito de lo que vamos a ver nosotros, el caso, dice, fíjense, dice el 306, todas las excepciones propuestas conjuntamente se fallarán a la vez, pero si entre ellas figura la de incompetencia y el tribunal la acepta, se abstendrá de pronunciarse sobre la demás. Por lo tanto, si hay una excepción que es de incompetencia del tribunal y el tribunal la coge, no se pronuncia sobre ninguna más, pues, no tendría sentido. Bueno, volviendo para atrás. Esto es súper simple lo que estoy explicando, ¿sí? Para hacer un pequeño refresco, se refresca un poco ahí la memoria. Esta es la del número 6. Si nosotros encontramos
que hay un vicio en el procedimiento que puede ser de diversa naturaleza, debiéramos enmarcar la excepción dilatoria en este número 6. ¿Ya? En este número 6. Y, y debiéramos oponer la excepción tal como aparece acá. Es decir, uno tendría que poner excepción, la número 6, en general, y después indicar cuál es la excepción, finalmente, la que debiéramos oponer. Bueno, esas son las excepciones dilatorias, esa es la tramitación, se tramitan como incidente y se oponen antes de contestar la demanda en solo un escrito. Bueno, dicho eso, ahora nosotros tendríamos que estudiar esta ley, la ley 19.537, que es sobre copropiedad inmobiliaria, que ustedes seguramente citaron algunas normas en base como parte demandante, pero ahora nosotros tenemos que sacarnos la tenida de demandante y transformarnos en demandado y ver cómo podemos defendernos de esta demanda. Siempre uno cuando tiene que defenderse de una demanda tiene que ver dos aspectos, porque el juicio, entre comillas, tú lo puedes ganar por temas de forma y por temas de fondo. Temas de forma y temas de fondo. Por eso, ambos mecanismos son distintos. Por un lado encontramos la excepción dilatoria y después están las excepciones perentorias. Y dentro de la excepción dilatoria, uno siempre tiene que hacer ese análisis para ver si en este caso procede o no poner una excepción dilatoria. Antes de entrar a analizar el fondo de lo que están demandando, porque el fondo acá de la demanda es si el demandado es o no responsable. Eso es el fondo. ¿Ya? La forma sería ver qué podemos encontrar en esta ley que nos pudiera beneficiar para nosotros defendernos y poner término a este juicio. Quizás no se va a resolver el fondo, pero se va a terminar este juicio. Y después el demandante, dependiendo la excepción dilatoria, vamos a ver si es subsanable o no. Si no es subsanable, termina acá el juicio. Sería esa sentencia interlocutoria, esas que se denominan las que ponen término al juicio. O si hay alguna excepción dilatoria que es subsanable en el mismo proceso o en otro procedimiento. O termina derechamente. Bueno, esta es la ley que ustedes debieran estudiar. Y me imagino que si alguien lo estudió, me podría mencionar si hay algo que, habiendo leído esta ley, que la verdad que son 31 hojas, pero hay cosas más o menos, yo me tuve que leer todo en todo caso, o sea, lo leí como 3 veces y a la tercera vez me empecé a descubrir algunas cosas. Pero no sé si alguien tuvo la oportunidad de leer esto y encontrar algo que uno podría decir, sabe que aquí hay algo que no me cuadra. Porque estamos inmersos en un juicio ordinario de mayor cuantía en el juzgado civil. Y las normas principales que se han citado son ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Qué es lo que inmediatamente ustedes debieran empezar a analizar? ¿Qué es lo que harían ustedes antes de entrar al fondo de lo discutido? Imaginemos que la demanda está bien redactada, ya. No hay ineptitud del nivel. ¿Qué es lo que tendrían que... Lo primero, ¿les llama algo la atención? Ley copropiedad inmobiliaria. Dígame. Estoy No, escuchando. me equivoqué, profesor. Era un comentario equivocado. Ya. A ver, ley copropiedad inmobiliaria, usted inmediatamente yo nunca había no sé, algo había tramitado. Bueno, voy a decir que nunca había tramitado para que sea más fácil. Yo inmediatamente asocié propiedad, ley de copropiedad inmobiliaria a edificios, departamentos, problemas de vecinos, problemas de comuneros, problemas en la administración de ese edificio. Eso es lo primero que se me vino a la cabeza.
También he escuchado esto de la ley de copropiedad en temas de copropiedad, sobre todo en las parcelas, los condominios, ¿ya? Pero hasta aquí no estamos en condominio. Por lo tanto, inmediatamente dije, ya, no me cuadra mucho que esta materia sea de competencia de un juzgado civil. Porque hay una ley, esta ley, que es una ley especial, po. Podría ser perfectamente la ley 19.496, ley de consumidor, la ley 18.290, ley de tránsito. ¿Se fijan? Hay leyes que regulan materias en específica. La ley 19.496 regula ley de consumidor. Ley 18.290 regula ley de tránsito. Y podría citar a lo menos unas 20 leyes más que regulan materia específica. Bosque, urbanismo. Imagínense que aquí ya está dando luces algo de que esta ley de copropiedad inmobiliaria pertenece como al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bueno, ¿y quién regula todo eso de vivienda y urbanismo? ¿Dónde están los problemas de urbanismo, de vivienda? ¿Quién regula eso si hay una construcción que está mal construida? Tribunales, a eso me refiero. El ¿Juego municipio. policía local? ¿Sí, pues? ¿Ve que ahí uno empieza a saltar la chispa ahí, la chispeza, como dice Gary Nell? Eso es el mismo trabajo, lo que estamos hablando es lo que yo empecé a analizar en mi cabeza. Y después dije, ya, veamos, pues, para eso están las distintas herramientas, está Google, está toda la información y uno puede empezar a buscar. Es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los abogados, o sea, hacer busquilla. Esto nadie te lo enseña, salvo que si tuviste ley de copropiedad en la universidad, pero hay muy pocas universidades que pasan esta asignatura. Esto yo nunca lo había visto. Sí, me tocó ver un problema de comunero entre vecinos, que habían problemas ahí de pago y todo eso. Bueno, eso se ve en juzgado por ese local, po. Pero eso da lo mismo lo que diga yo. Tengo que tener un fundamento legal. ¿Y cómo se hace esto? Lo más simple, ahora la tecnología nos ayuda mucho, yo puedo poner palabras clave. Ya ahí en mi buscador decía policía local, pero yo podría, por ejemplo, a ver si me aparece, competencia, palabras clave. Clave, pues, para saber si el tribunal es o no competente. Competencia. Fíjense lo que dice ahí. Inmediatamente me aparece la palabra competencia. ¿Serán de competencia de los juzgados de policía local? Imagínense, si hubiera puesto juzgado de policía local, también me habría remitido a este artículo. Miren lo que dice esta norma. Esto es lo que yo descubrí, ¿cierto? No, nadie me lo enseñó. Solito ahí buscando. Serán de competencia de los juzgados de policía local correspondientes y se sujetarán al procedimiento establecido en la ley 18.287. Esa ley, la ley 18.287, es la ley que regula la tramitación ante los juzgados de policía local. Yo hago policía local, po. El próximo semestre le va a tocar estudiar la ley 18.287. Esta ley 18.287 es la que regula todo el procedimiento ante los juzgados de policía local. Por lo tanto, nos dice, quien conoce de estos, veamos qué es lo que nos dice. Dice, serán de competencia de los juzgados de policía local correspondientes y se sujetarán al procedimiento establecido en la ley 18.287 las contiendas que se promuevan entre los copropietarios o entre estos y el administrador. Miren, si hubiéramos quedado solamente aquí hasta copropietarios, ya con eso ya es suficiente. Contiendas que se promuevan entre los copropietarios, ahí estamos, o entre estos y el administrador, relativa a la administración del respectivo condominio, por la cual este tribunal ya. ¿Se fijan? Ya encontramos una norma que nos está diciendo que este tribunal, el juzgado civil, sería incompetente. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero ¿cómo la demanda, todo tiene una explicación, pero cómo el tribunal le dio traslado a la demanda, siendo que es de competencia del juzgado de policía local?
También yo les puedo preguntar aquí, porque para tener claro la forma en que nos vamos a defender, yo les estoy explicando la parte teórica y ustedes después van a tener que plasmarlo en un escrito. La competencia. ¿A qué tipo de competencia se está remitiendo esta norma? Absoluta. ¿Ah? Competencia absoluta. A competencia absoluta. ¿Y el factor? ¿Cuál sería el factor? ¿Cuáles son los factores de la competencia? Materia. ¿Ah? Materia. Materia. Cuantía, materia y fuero, y la competencia relativa del territorio. Materia. Entonces ya ahí le están dando luz a ustedes cómo debieran elaborar, porque si el tribunal es incompetente por el factor materia, porque materia, es decir, la materia, ley de copropiedad, es un factor de competencia absoluta. Quien conoce por el factor materia sería los juzgados por ese local. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿este tribunal, el juzgado civil, es incompetente absolutamente o relativamente? Absolutamente. ¿Se puede prorrogar la competencia en este caso? No. No, No se puede, porque ¿por qué? A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se puede porque son normas de orden público. ¿Ah? Sí. Son irrenunciables. Ya, por lo tanto, ya tenemos una idea por dónde va la cosa. Por lo tanto, la forma como debiéramos alegar esta incompetencia del juzgado civil tendría que ser a través de una excepción dilatoria, que tendría que ser la número 1. uno. ¿Ves? Sí. Ya, esta es la más fácil. Esta excepción dilatoria es la más fácil. Pero no un poquito. Bueno, después ustedes me tienen que preguntar todo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la escrituración. Ahora, yo les voy a dar aquí para que ustedes puedan ver, primero tienen que tener esta ley, la ley 19.537, acordarse bien cuál es la demanda, cuáles son los fundamentos, cuáles son los hechos, los fundamentos de hecho principalmente. Y yo les voy a dar unos artículos para que ustedes, porque les voy a hacer la pega, porque quizás son muchos artículos de esta ley, que yo me lo estudié todo. Yo les voy a dar los artículos para que ustedes los lean tranquilamente y me digan qué podrían argumentar o fundamentar como defensa, que puede ser excepción dilatoria o perentoria. Pero yo les voy a dar un tip. Hay excepciones que fuera de estas están acá, podemos enmarcarla acá. Y estas perfectamente podría ser si nosotros consideramos, por ejemplo, que hay un error en el procedimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, porque la demanda, y que se fijan aquí, miren lo que les voy a decir. Imaginemos que el demandante no es el titular de la acción. ¿Me van siguiendo, no? Un ejemplo cualquiera. Te Sí. demanda por los daños de un auto una persona que no es dueño del auto. Era simplemente el chofer. El chofer no te puede demandar los daños del vehículo porque él no es el dueño. Él te puede demandar el daño moral, si quedó machucado, ya está bien, es otra cosa. Pero él no tendría la titularidad para demandar por los daños del vehículo. Por lo tanto, ahí aplicaría esta excepción dilatoria, que uno podría decir eh, que tiene falta de capacidad el demandante. ¿Ah? Oye, ya más fácil, ya, que un menor de edad, ya listo. Menor de edad no puede ya. Pero, ¿qué pasa si el demandado, por ejemplo,
él no es el titular de la acción, ¿podríamos defendernos? En otras palabras, estamos diciendo que la demanda está mal emplazada. Deben haber demandado a otra persona, no a mí. Bueno, y en esa uno podría, como no está acá, podríamos incorporarla acá, con el número 6. Bueno, todo lo que estoy hablando yo parece medio chino, pero para eso yo les voy a dar aquí unos artículos, que son poquitos, son 2, y cómo lo podrían hacer esta relación con los hechos contenidos en la demanda y cómo nosotros nos podríamos defender. Ya, indistintamente sea por excepción dilatoria o excepciones perentorias. No entremos a discutir si es dilatoria o perentoria, eso yo lo voy a decir lo que tienen que hacer después. Pero vean cómo podríamos defendernos, sin entrar a ver el tema de prescripción, sino en base a estos artículos que están acá. El artículo 2 y el artículo 23. Yo les voy a dar unos par de minutos, unos 10 minutos, para que lean el artículo 2, o sea, vean la demanda que hicieron ustedes, porque los hechos prácticamente son los mismos de cada uno que ustedes hicieron, y después lean estos artículos y vean de qué forma nosotros podríamos defendernos. ¿Ya? No sé si les quedó claro, o tienen que leer los artículos y ver y después van a entender. ¿Tienen la ley a mano ahí o no? Porque si Sí. no... Ya. Acuérdense cuáles son los fundamentos de hecho de la demanda, y después lean este artículo 2 y el artículo 23 y vean de qué podemos hacer ahí. ¿Ya? Artículo 2 y artículo 23. Aquí yo ya le puse aquí la cuestión, más o menos de qué se trata, pero léanlo, entiendan los artículos y después me comentan. Yo les voy a dar unos 10 minutitos. Voy a pausar la grabación. Ya, estamos de vuelta acá. ¿Pudieron leer qué análisis hicieron? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos defendernos? ¿Qué podríamos alegar? A ver si alguien pudo encontrar algo ahí interesante. Este es el mismo ejercicio que tendrían que hacer en cualquier causa. Buenas tardes, profesor. Habla Matías. Matías, con su foto en el edificio de Santiago, el Milenio, ¿cómo se llama ese? ¿De Providencia? Costanera. Costanera Center, ahí donde está el capitalismo puro. ¿Ah? Puro, totalmente. Eh, Hice el trabajo mental que usted había dicho tiempo atrás, o la clase pasada creo, respecto a asociar conceptos. En Ya, este caso, la última vez habló del bien común. ya, bien. Entonces, eso me llama la atención. En el artículo 2, la palabra clave sería bien común. Y en el artículo 23, el cuidado de los bienes de dominio común por parte del administrador del edificio. Ya, Entonces, asociándolo con eso que se le escapó a usted como la falta de legitimidad pasiva del demandado, ya, como que las acciones no debieron haber sido en contra del demandado propiamente tal. ¿Cuál sería como la responsabilidad del administrador del edificio ya. en cuanto al cuidado de la infraestructura? Ya, mira, imaginemos, Pues, a ver, partamos de la base primero que vamos a poner, para que todos estén escuchando, en primer lugar la excepción dilatoria e incompetencia del tribunal, ¿ya? En subsidio, en realidad no es necesario poner en subsidio, pero si el tribunal te acoge la excepción de incompetencia, no se pronunciaría por ninguna otra excepción más. Ya, pero imaginemos que nos rechazan la excepción de incompetencia y nos tenemos que meter de fondo en esta segunda excepción. Imaginemos que fuera este un procedimiento verbal y yo le diera la palabra a usted y le dijera, bueno, ¿alguna excepción que quiera poner a la demanda? ¿Qué diría usted? La primera pregunta es, ¿de dónde
saca usted su argumento del famoso bien común, po. ¿Por qué estamos hablando nosotros como demandados del bien común? Claro, porque por la parte de la infraestructura del edificio sería el techo, y eso sería un elemento que se considera como bien común en Ya, los términos del artículo 2. pero ¿quién señala que estamos hablando del techo y, y del bien común? ¿Quién lo menciona? ¿Qué es lo único que tenemos hasta el día de hoy? ¿Por qué es lo que existe materialmente en el juicio? ¿Qué es lo que existe, po? ¿Qué es lo que hay materialmente? La excepción es que vamos a poner, la vamos a poner a qué cosa. A la demanda, a la que presentó el demandante. Ya, bien. ¿Y qué es lo que dice el demandante de los fundamentos de hecho? Así en términos generales. Porque yo le hice la pega fácil, le mencioné lo del bien común, ok, le di los artículos, pero ¿por qué yo cito esas normas? ¿De dónde por qué me voy a esa norma yo? Porque ¿qué es lo que dijo el demandante en su demanda? Cualquiera que me pueda hablar, me habla, ¿no? ¿Qué es lo que dice el demandante? ¿Qué es lo que hicieron ustedes en su demanda? Pues si ustedes hicieron la demanda, ¿qué es lo que pusieron ahí? ¿Cuáles son sus fundamentos de hechos? Para después entrar a analizar nuestra defensa de los bienes comunes, porque de alguna parte nosotros sacamos que estamos hablando de bienes comunes. Bueno, ya, yo les voy a ayudar. Claro, disculpe. Sí, dígame. En los hechos del demandado, el demandante dice que el demandado accedía al techo por medio de una ventana por la cual saltaba, la que no estaba hecha, ni podía estarlo para acceder a esto, toda vez que ese lugar no era una terraza, sino un techo y por lo tanto un bien común. Ya. Entonces, bueno, estamos claros que el demandante en su demanda nos señala que los hechos se habrían originado en un techo. Ok, ya, ahí nos da el primer idea de lo que tenemos que ver nosotros en las excepciones. También nos señala, si ustedes se fijan en la demanda, que el propio demandante reconoce que los daños se habrían originado, ¿dónde? Además del techo, le da la categoría de el mismo demandante, que es un bien común. Bien común. El propio demandante en su demanda señala que es un bien común. Se fijan que si uno hace ese raciocinio, ya estamos haciendo la excepción, la estamos fundamentando. Después, usted me señala, que lo entendió clarito, de que el artículo 2 lo que señala es qué entendemos nosotros por el bien común, ¿o no? ¿O qué son bien común? Y después nos vamos al artículo 23, que establece la responsabilidad de quien está a cargo de los daños o de lo que se genere en esos bienes comunes, que es la administración. Por lo tanto, ahí nosotros tendríamos que sostener que la demanda está mal emplazada, se está dirigiendo a un propietario de un edificio y no en contra de la administración, que es el organismo encargado de cuidar, conservar, reparar todos los daños que se originen en espacios comunes. El espacio común es un techo, no es una terraza. Eso mismo habría pasado, por ejemplo, si se sale una losa en el estacionamiento, lo mismo, es lo mismo. Otra cosa es la responsabilidad que tiene el propietario que lo causó con el edificio. ¿Se fijan? ¿Se fijan? A ver, ¿quién me puede comentar algo más de lo que puedo desprender? ¿Alguien que me quisiera comentar? Por lo que entendí en el artículo 23, dice que es el administrador el que representa activa y pasivamente a los copropietarios. O sea, él es el que debería aparecer ejerciendo la acción. No sé si estoy en lo correcto.
También podría ser que ahí usted podría argumentar algo más, que quien tiene, como dice el artículo, claro, porque podría también, pero eso yo no lo había considerado, yo me fui por la parte del demandado, pero también podría ser, uno podría alegar la falta de legitimación activa, porque los daños, es que yo creo que no calza esa, porque el que está demandando no está demandando por los daños del techo, sino está demandando por los daños que le causaron a su propiedad. ¿Se fija? Por lo tanto, ahí yo lo pensé también, pero dije, no, pues, pero si él no está demandando por los daños del techo, él está demandando por los daños de su propiedad. Si la pregunta es quién le responde por los daños que se originen en un espacio común, independiente quién los causó. Porque yo puedo estar todos los días de mi ventana barriendo hacia afuera, hacia el techo, y eso genera una nube de polvo, y quien debiera controlar que esté limpia, no sé, por las canaletas, el techo, es la administración, po. ¿Se fijan? Esa es mi teoría. Bueno, en conclusión, está el artículo 2, está el artículo 23, y el artículo 2 nos explica a nosotros qué es lo que es un bien común. Está el artículo, estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, No. Ya, para ir mostrándoles. El artículo 2 establece claramente vámonos aquí. Aquí está, el artículo 2 nos da conceptos de qué entendemos por ciertas espacios dentro del edificio, y ahí condominio, y después llegamos al número 2, número 3. Ahí está lo que se entiende por bienes de dominio común. Y se fijan, dentro de los bienes comunes está lo que es techumbre. También es una palabra que el propio demandante utilizó techo, y también bienes común. Y después nos vamos al artículo 23. Ya me perdí aquí, es más fácil poner así. Artículo 23. Serán funciones del administrador en las que se establezca en el reglamento de copropiedad, en las que específicamente les conceda a la asamblea de propietarios, bla, 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 bla. Y en alguna parte tiene que ver con las responsabilidades que tiene, que no me acuerdo, en alguna parte está, no sé si, como estoy pasando muy rápido, capaz que... a ver, ¿en qué parte está? Que no me acuerdo. A ver, veamos. Busquemos en qué parte. Será función del administrador en la que se establezca el reglamento de propiedad, bla, 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 tales como cuidar. Fíjense, esto es la palabra clave. Cuidar los bienes de dominio común. ¿Se fijan? ¿Quién tiene a cargo los bienes comunes? El administrador. ¿Un propietario o el administrador? Los propietarios tienen nada que ver, independiente del uso que hagan ellos. El administrador. Claro, independiente del uso que haga un propietario de un bien común. Pero quien debiera responder y quien está a cargo de cuidarlo es el administrador. ¿Se fijan? Claro, y ahí después establece otras obligaciones. Pero ese es el artículo de que uno se puede agarrar de la administración. Y después creo que hay otra norma. A ver, espera un poquitito. Voy a cerrar acá. Sí. Esas son las normas que debiéramos utilizar.
Bueno, ahora, ¿cómo podemos alegar esto? Esto que estamos viendo acá, que yo les puse aquí, esto sería falta, así se llamaría la excepción, falta de legitimación pasiva del demandado. Pasiva, es demandado. ¿Cómo podemos alegar esta excepción? La podemos alegar de dos formas, como excepción dilatoria, y si fuera como excepción dilatoria, nosotros tendríamos que ver dónde la enmarcamos. Y ahí tendríamos que encasillarla en la número 6. ¿Se fijan? Pero también podría ser que esa excepción también esté mirando al fondo. Es decir, dice relación con la responsabilidad que tendría el demandado, si él es o no responsable. Pero en este ejercicio, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a alegar como excepción dilatoria esta falta de legitimación pasiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes, para fundamentar el escrito, cuando hagan las excepciones, yo no sé si alguien anda perdido o no, porque ya esta es la explicación de lo que tienen que hacer. Pues después, la próxima clase, quizás se la doy asincrónica, o podemos juntarnos para aclarar algunas cosas. Ahí tenemos que ir viendo. Miren, lo que voy a decir ahora es lo más importante. ¿Cómo tendrían que alegar esta excepción dilatoria? ¿Cómo tendrían que oponerla? Primero, la incompetencia es fácil, si no, no tiene ninguna complejidad. Esta número 2, ustedes tendrían que fundamentarla. Primero, cuando comiencen a referirse a la excepción, tienen que decir, o sea, obviamente uno dice, bueno, vengo a poner las siguientes excepciones. Número 1, incompetencia en tribunal, y ahí uno da los artículos, las fundamentos y todo. Y después la número 2, como número 2, vengo a poner la excepción del artículo 303, número 6, aquellas que en general que se refieren a, en especial, la falta de legitimación pasiva del demandado. Y ahí ustedes tienen que hacer como una pequeña introducción, un pequeño como desarrollo, y una pequeña conclusión, así como una hipótesis de lo que después vamos a acreditar, con los argumentos y todo. Por lo tanto, ustedes tendrían que tener claro lo que es el demandante, es decir, imagínate, yo lo voy a hacer verbalmente. Falta de legitimación parcial del demandado. En efecto, ese sería el propio demandante el que sostiene su demanda que los hechos habrían ocurrido en el techo del edificio tanto y tanto, ubicado tanto y tanto, que el techo corresponde a un bien común, como el mismo propio con la misma propia parte demandante lo señala expresamente su demanda, fojas tanto y tanto. Por lo tanto, ha quedado claro, sería que se trata de un espacio común, al ser el techo parte del edificio y por la ley tanto, dice la ley, además señala, y ahí uno señala la ley, o sea, llega hasta ahí. Hace como la explicación breve, señalar lo que dice el demandante, dejar claro que es un bien común, pero brevemente hacer referencia al techo, todo lo que dice el propio demandante, y finalmente decir que el demandado no tiene legitimación pasiva para ser demandado en base a los siguientes antecedentes que paso a exponer. Listo. Y ahí yo me largo. En efecto, la ley, tanto y tanto, en su artículo, tanto y tanto, que señala, y ustedes tendrían que poner todo el artículo y remarcar las palabras importantes, techumbre y bien común. Las podrían poner en negrita, y al final del artículo, no es necesario poner todo el artículo, pueden poner 4 o 5 líneas y después dejar 3 puntitos y cerrar las comillas. Y al final ustedes ponen entre paréntesis lo subrayado o lo destacado en nuestro, para que quede claro que eso es parte 1. Y ahí ustedes desarrollan ese artículo. En efecto, eso sería, como el propio artículo señala, estamos en presencia de un espacio común al ser el techo, Bueno, aclarado este punto, ahora tenemos que empezar a analizar quién tiene la responsabilidad del cuidado sobre los bienes comunes. En efecto, la ley, tanto, y citan todo el artículo, destacando lo más importante, lo dejan ahí en parte como el desarrollo de la excepción, y después su conclusión.
Por lo tanto, sería en consecuencia, no sé, por tanto, en consecuencia, de acuerdo a la norma anteriormente citada, ha quedado demostrado que en el caso de existir algún tipo de responsabilidad, no es de esta parte, sino es de la administración, ya que la norma expresamente lo señala, por lo tanto la demanda está mal emplazada. ¿Se fijan? Por ahí va la cosa. ¿Quién tiene alguna duda? Consulta. Ustedes pueden trabajarlo y quizás la próxima clase me traen un bosquejo, que eso quizás es lo que más cuesta al principio. Y a ellos les ayudo cómo hacerlo. Pero aprovechen de ahora de preguntarme todo, ¿qué no entendió? Porque eso es lo más importante. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Pregúntame. Sí, es que este pequeño desarrollo breve conclusión no, no sé, ciertos párrafos porque tampoco debería ser muy extenso, ¿no? Perdón. Ahora sí, ¿me puede preguntar de nuevo o hacer la consulta, por favor? La idea es que esto sea lo más breve posible, ¿o no? En cuanto a la argumentación de No, esta pues no, excepción no es la idea, pues no es la idea, o sea, tan breve no, pues, o sea, yo les doy de inmediato que esto no puede ser una hoja, pues. Podría ser una hoja y media, pero menos de una hoja no creo, porque ahí ustedes tienen que, bueno, la primera excepción dilatoria quizás es más fácil, porque ahí, a ver, en la práctica, ¿cómo se hace? Lo importante es que el escrito, miren, esto es lo interesante porque esto lo voy a repetir. Ustedes ahora son el demandado. La excepción dilatoria va a ser el primer escrito que presenta la parte demandada, ¿no es cierto? Es el primer escrito. Por lo tanto, quien debe hablar va a ser el demandado, no el abogado. También tienen que destinar un otro sí para constituir el patrocinio y poder, porque es la primera presentación. Después vamos a entrar al tema de la excepción dilatoria. Por lo tanto, en lo principal ahí ustedes tienen que poner la excepción, en el otro sí, el patrocinio y poder, y después en el patrocinio y poder, ustedes debieran conferir, uno de ustedes que sea el abogado, si lo están haciendo en pareja, y la otra persona el apoderado. Ya, ese es como el cuerpo del escrito. Ahora, ¿cómo debiera ser el desarrollo? Ustedes debieran eh, partir hablando la parte mandada, Juanita Pérez Panto, trabajadora, no sé, pues, con domicilio, tanto y tanto, y ahí todo lo que tiene que ver con la indemnización, como si fuera la primera presentación, con el domicilio y todo, es la primera presentación, ¿ya? Es igual que la demanda, pero le cambian los datos de la demanda al demandado, en causa, error, tanto y tanto. Y ahí, ¿cómo debería comenzar? Usted debería decir que por este acto vengo a poner la siguiente excepción dilatoria, y ahí ustedes enumeran, excepción 1, y en la excepción 1 ustedes tendrían que copiar, tal como dice el artículo 303, la número 1. Después termina con un puntito aquí, porque tendrían que copiar esto que dice acá, y después un punto, y aquí ustedes se largan. Abajo. Y ahí está la explicación. Toda la explicación previa. Y después que hacen una explicación así, en realidad esto es una explicación como unas 3, 4 líneas, debiera ser. Y ahí ustedes después citan la norma. Y después viene el consecuencia. En consecuencia, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y no sé, y las normas citadas, ha quedado claramente, por lo tanto, el tribunal es incompetente. Listo, punto. Después desarrollamos la segunda excepción. Ponemos 2. Se opone la excepción número 6 del artículo 303, en general, y ustedes ponen una coma, en este caso la excepción de falta de legislación pasiva. Y ahí parten con una pequeña introducción, en el fondo diciendo que lo que dice el demandante, lo que dice la norma, y además decir que él no es el legitimado pasivo. Y ahí ustedes después citan la norma, en efecto sería de acuerdo tanto y tanto. Y al final, nuevamente ponen en consecuencia, en base a lo dicho, a la norma anteriormente citada, ha quedado claro, se fijan, ¿no? Esa es como la estructura del escrito. Siempre se hace de esa forma. Es lo mismo, por ejemplo, si te demandan y tú quieres poner una excepción perentoria de prescripción, por ejemplo.
Tú dices, ya, Juanita Pérez, en causa tanto y tanto, que por este acto vengo a contestar la demanda, solicitando que sea rechazada en todas sus partes con expresa condenación en consta, en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y derecho que a continuación paso a exponer. Listo. En primer lugar, esta parte opone la excepción de prescripción. En efecto, el hecho ocurrió tanto y tanto, y a la fecha han transcurrido el exceso de 4 años desde el momento del hecho y la presentación de la demanda. Listo, ese es como, por lo tanto, la acción está prescrita. ¿Se fijan? Esos 2 o 3 líneas. Y después dice, en efecto, eso sería de acuerdo a la norma del artículo tanto, 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 que señala lo siguiente. Y después dice, en consecuencia, de acuerdo a lo anteriormente expuesto y la norma anteriormente citada, ha quedado clara y manifiesto que desde el... ¿Se fijan, no? Siempre es así, como una pequeña instrucción tipo resumen. Después viene la norma, y después finalmente la palabra que ustedes quieran utilizar, en consecuencia, y ahí viene el remate final, en consecuencia, y damos en base a lo anteriormente expuesto, las normas anteriormente citadas, la acción se encuentra prescrita, el tribunal es incompetente, la demanda está mal emplazada, se fijan, ¿no? Eso siempre va al final. Pero traten de avanzar lo que puedan, para que después en la próxima clase traigan algo avanzado y yo los voy corrigiendo ahí para que de fondo yo les preste la ayuda, pues esa es la gracia. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda. No, profe, yo no tengo dudas. No sé por qué se me desactiva el audio. Bueno, yo les voy a enviar nuevamente, no sé si hoy día o mañana, un mail indicando este tipo de escrito que tienen que hacer dando las indicaciones, igual que el anterior. Y después seguramente les voy a pedir que me envíen ambos escritos a mi correo. Bueno, eso. Espero que haya sido interesante un poco esta clase, para que ustedes después sepan cómo se ponen las excepciones dilatorias, pues esa es la gracia. Bueno, eso es todo. Sí, profe. Nos vemos. Que estén bien. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Ya, profe, gracias.